Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a comenzar a explicar la formulación y nomenclatura de hidrocarburos al nivel de cuarto de la ESO. El carbono tiene número atómico 6. Esto significa que tiene 4 electrones en su última capa. Para llegar a 8 necesitará formar 4 enlaces covalentes. Por eso decimos que la valencia del carbono siempre es 4. Para así unirse a 4 hidrógenos, también el carbono puede unirse a otros carbonos dando cadenas más o menos largas. E incluso los enlaces que formen estos carbonos pueden ser dobles e incluso triples. Esto da origen a innumerables compuestos orgánicos y los más sencillos son los hidrocarburos, formados solo por carbono e hidrógeno. Los alcanos son los hidrocarburos más sencillos. Solo hay enlaces simples carbono-carbono. Se nombran con un prefijo que dice el número de átomos de carbono que tiene la cadena, seguido del sufijo, la terminación ano. Por ejemplo, metano indicaría el prefijo met, que es que hay un átomo de carbono. Como el carbono siempre tiene 4 valencias, esas valencias estarían unidas a hidrógeno. Suele emplearse la fórmula semidesarrollada, que sería CH4. Si hay 2 carbonos, tendríamos el etano. Ahora, una de las valencias es ese enlace carbono-carbono. Luego, a cada carbono le sobrarían 3 valencias que se unirían a hidrógeno. Y la fórmula semidesarrollada, que es la más que se usa, sería CH3CH3, porque una de las valencias es el enlace carbono-carbono. Carbonos tendríamos el propano. De los dos extremos le faltarían 3 hidrógenos, porque llegarían a completar la valencia 4. Y al del centro, como tiene 2 enlaces carbono-carbono, solo le faltarían 2. Y aquí tendríamos el propano. En el caso del butano, ya solo voy a escribir la fórmula semidesarrollada para que but significa 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, y para que todos tengan 4 valencias, habría que ponerlo así. Un radical se puede considerar como un compuesto orgánico que ha perdido un átomo de hidrógeno. Es decir, que se elimina el átomo de hidrógeno y quedaría con una valencia libre, que lo representamos con esa rayita. El nombre sería el mismo que el del hidrocarburo alcano, pero acabado en hilo en vez de en ano. Ahora bien, si está dentro de una cadena, se le quita la O y se llamaría metil. Para el etilo sería etil, para el propilo propil, butilo butil y así sucesivamente. Si el carbono con la valencia libre o el carbono con el que se une a la cadena principal no es terminal, o bien el radical está ramificado, daremos el número 1 que tenga la valencia libre, es decir, al carbono que ha perdido el hidrógeno. Por lo tanto, este radical de aquí sería el 2-propilo, o si estuviera en una cadena, el 2-propil. Y este se llamaría 2-metil-propilo. Y si estuviera en una cadena, 2-metilpropil. Ya hemos visto cómo se nombran los alcanos lineales. ¿Cómo se nombrarían los alcanos ramificados? Lo primero que hay que hacer es elegir la cadena principal. Se toma como cadena principal la de mayor longitud, es decir, la que contenga un mayor número de átomos de carbono. Ahora bien, si hay varias cadenas de igual longitud, se escribe como principal la que contenga mayor número de cadenas laterales, es decir, mayor número de sustituyentes. Por ejemplo, en este compuesto, si os fijáis, esta cadena tiene 5 carbonos y esta también tiene 5 carbonos y esta también 5 carbonos. Si yo cogiera esta como cadena principal, tendría un único sustituyente, así. Sin embargo, si cogiera esta, que he señalado en amarilla, tendría también 5 carbonos, pero ahora tendría 2 sustituyentes, concretamente un etilo y un metilo. Para numerar la cadena principal hay 2 formas. La primera sería de izquierda a derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4 o 5. Se coge aquella forma que asigne a los sustituyentes o los carbonos que llevan los radicales los números, que se llaman localizadores, más bajos posibles. Si os fijáis, en el caso de los números azules, el 3 y el 4. El 3 se lo asignaría al etil y el 4 al metilo. Sin embargo, si usamos los números rojos,
Al etilo le pondríamos el número 3, le asignaríamos el 3, y al metilo el 2. Luego esa es la numeración que se elige. Para formar el nombre, primero nombramos los radicales por orden alfabético. Luego primero nombraré el etilo porque la E de etil viene antes que la M de metil, pues 3-etil, 2-metilpropano. Los números se separan de las letras con guiones. Entre sí los números se separarían por comas. Si algún radical se repitiera, se utilizan los prefijos de cantidad di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, etc. Para establecer el orden alfabético no se tiene en cuenta ese prefijo di, tri, tetra, penta, hexa de cantidad. Si el radical va en un carbono sobre el que no ofrece duda de numeración, se omite el localizador, se omite el numerito. En este ejemplo podríamos coger como cadena principal esta, la lineal, o podríamos coger, la voy a poner en verde, como cadena, esta tiene 6 carbonos y esta también tiene 6, esta tendría 4, 5, 6 carbonos también. Para el caso de la cadena roja, los dos metilos están en 2 en 3 y el etilo en 4. Y para el caso de la cadena verde, exactamente igual, o es lo mismo. Luego yo tengo que empezar nombrando los radicales por orden alfabético. El primero es el etilo, luego sería 4-etil. Luego, ¿dónde están los metilos? Que están en 2 y en 3, guión 2,3, guión, y ahora pongo di porque hay dos metilos, dimetil, y ahora el nombre seguido, el nombre de la cadena de 6 átomos de carbono que tiene como prefijo ex y como terminación la del alcano, que es ano. 4-etil, 2,3-dimetil, hexano. Si tenemos este, obviamente la cadena principal va a ser la más larga, que sería esta, que tiene 3, 4, 5, 6, 7 y 8 carbonos. Esta es la cadena más larga, porque la cadena lineal solo tendría 3, 6 carbonos. Esta tendría 8. Se puede numerar de dos formas. La numeración azul da un número más pequeño al radical, al sustituyente, que es el número 4, frente al 5 de la roja. Luego cogemos la numeración azul, que sería 4-metil, y ahora el nombre del hidrocarburo, 8 átomos de carbono, oct acabado en ano, 4-metiloctano. Para este caso elijo la cadena principal, la más larga, y la numeración pues también la que dé numerales más bajos a los sustituyentes, que es la que hemos escrito en azul, porque si empezamos por el otro lado, pues el número sería 4 y para el metilo el 6. Luego sería 2,4-dimetileptano. Los cicloalcanos son hidrocarburos donde las cadenas son cíclicas, es decir, cerradas. Se nombran anteponiendo el prefijo ciclo a la cadena principal. Normalmente se omiten los símbolos de los carbonos y de los hidrógenos que se suponen localizados en los vértices de la figura que representan. Así, este sería el ciclopropano, 3 átomos de carbono. Este es el ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano y cicloheptano. Esta sería otra forma de representar el ciclopropano, escribiendo los carbonos y los hidrógenos. Cuando un cicloalcano lleva sustituyentes, estos se nombran delante del nombre del cicloalcano correspondiente, en orden alfabético y numerando los carbonos en el sentido de que se les asignen a esos radicales los localizadores, los números más bajos, lo mismo que en los alcanos ramificados. Por ejemplo, este, numerando a partir de este o a partir de este dan los mismos numerales, que sería el 1,4 dimetilciclohexano. Este sería, también podríamos numere de la manera azul o de la roja, daría los mismos números, que serían el 1,3-dimetilciclohexano. En este caso tengo que ver cuál de los dos radicales va antes alfabéticamente. Aquí tengo un metil, la M, va antes que la P de propil. Luego este carbono el 1 y este el 2. Y sería 1-metil, 2-propil-ciclopentano. Los hidrocarburos que además de enlaces sencillos tienen enlaces dobles se llaman alquenos y la terminación ano se sustituye por eno. Y si además de enlaces sencillos tienen enlaces triples, se llaman alquinos y la terminación ano de los alcanos se cambia por ino.
Ahora se elige como principal la cadena más larga, pero que contenga el mayor número de dobles o triples enlaces. Si la cadena que contiene mayor número de dobles y triples enlaces no es la más larga, no pasa nada. Es este el criterio preferente, el mayor número de insaturaciones, de dobles o de triples enlaces. Cuando sea necesario, debe indicarse la posición del doble enlace, que se indica con un numerito delante de eno o de ino. Además, debe de ser el número más bajo posible. En este caso, si yo le quiero dar el localizador más bajo, tendría que ser el 1. Luego, yo no hace falta que ponga prop 1eno, porque no puede ser, si hay un solo doble enlace y está en un extremo, tiene que estar en 1. Luego, el nombre sería simplemente propeno. Ahora bien, si hay más casos, por ejemplo, aquí, el triple enlace no tiene por qué estar aquí, podría estar en medio. Si estuviera en medio, estaría en 1, 2, en 3. Si está aquí, está en 2. Desde luego, lo que nunca va a estar aquí es en 3, porque el número más pequeño es empezando por la izquierda. 1 y 2. Luego este sería, hay 5 carbonos, luego sería el pent 2 ino. Este es un hidrocarburo alqueno, pero con una ramificación. Ahora, el que tiene que tener el menor número no es el sustituyente, sino es el doble, o si fuera alquino, el triple enlace. Luego numeraría dándole por aquí, para darle el número más pequeño al doble enlace, que está en el 2. Luego sería 4 metil, y ahora el número de átomos de carbono, ex 2eno. Metilex 2eno. Ahora, la cadena principal debe de contener al triple enlace. La más larga que contenga el triple enlace tiene 5 átomos de carbono. Podría ser o bien esta, y las dos son iguales. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, y en el carbono 3, porque este es el carbono 1, este es el 2 y este es el 3, en el 3 hay un etil, 3 etil, 5 carbonos, pent, 1 ino. Ahí tenemos el nombre. Cuando exista más de un doble o más de un triple enlace, se emplean los prefijos numerales, di, tri, tetra, etc. Y indicando los numeritos, los localizadores, para decir dónde van esos dobles enlaces. Por ejemplo, este está en 1, 2, 3. Pues en 1 y en 3 hay 2 dobles enlaces. Y hay 4 carbonos. But 1, 4, dieno. Pero como la D de dieno es una consonante, hay que conservar la A. Sería but 1, 3, dieno. No se quita esta A porque aquí hay una consonante. Si aquí fuera eno solo, sí sería but 1, eno, si fuera así. Pero como aquí hay una D, se conserva la A. Tenemos aquí un poliino, tiene 3 triples enlaces. Tengo que numerar de la manera de que le dé el número más bajo a los triples enlaces. Si empiezo por aquí, tendría que la numeración sería 1, 2, 5, 8, y por el otro lado, pues también la 2, 5, 8. Luego este sería el deca 2, 5, 8, triino. ¿Veis cómo conservo la vocal? Porque aquí hay una consonante. Vamos a hacerlo al revés. Vamos ahora a escribir la fórmula. Esto es mucho más fácil. Para escribir una fórmula yo tengo que empezar por el prefijo que me dice cuántos carbonos hay. Y es este, ex. Eso significa que hay 6 carbonos. Escribo los 6 carbonos. 3, 4, 5 y 6. Y ahora numero como yo quiera. Yo voy a empezar por la izquierda. En el 3, este sería mi 1, mi 2, hasta el 6. Y en el 3 dice que hay un doble enlace. Cuento los espacios, 1, 2, 3. Aquí estaría el doble enlace. Y en el 3 y en el 4 hay 2 etilos. Pues los pongo. Aquí hay un etilo, CH2, CH3. Y aquí hay otro etilo, CH2, CH3. Pongo todos los enlaces carbono-carbono, que si no me dicen nada son simples, y ahora completo con hidrógeno, de tal manera de que cada uno de los carbonos tenga sus 4 valencias. Este tiene una, le faltan 3 hidrógenos para que tenga 4. Este tiene
2 enlaces, 1 y 2, le falta 2. Este ya 1, 2, 3 y 4. Este también 1, 2, 3 y 4, están completos. Este tiene 2, 1 y 2, luego le faltan 2 hidrógenos. Y este último solo tiene un enlace, luego le faltarán 3 hidrógenos para completar los 4 enlaces. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.